Libro. Título original: Francisco en re mayor y en re menor. Autor: J. Daniel Albarrán. Escrito en Puerto La Cruz, en junio de 2023. Capítulo 1. Transcurrían los días, en su eterno sale el sol, y se oculta el sol. En una de todo es igual en la eterna sucesión del tiempo de Dios, creado para juntar espacio y eternidad en una historia humana, desde que cobra sentido confesional la primera oración completa del libro del Génesis 1:1. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. El cómo de esa creación es, en definitiva, la gran pregunta en el morbo del hombre por saber cómo fue creada y desde cuándo. Y, en eso, se devana su cerebro, sabiendo, sabiamente, que nunca de los nunca en todos los nunca superlativos, que sería, nunquisísima, va a encontrar la respuesta, sino en la sentencia en forma de enunciado de tesis doctoral, lo que avasalladoramente ya enuncia el libro del Génesis, apenas empezando. No por ello, sin embargo, hay que desestimar su afán de querer saberlo, estando en su absoluto derecho, siendo demasiado interesante todo lo que encuentra en una búsqueda sin fin, en una de casi parece ser el hallazgo final, para volver a entender que todo lo envuelve una absoluta relatividad. Y se genera la angustia de no saber, porque no se sabe, en un resorte de ir y venir para encontrar la respuesta, que nunquisísima encontrará, sino en dimensiones de descanso y abandono existencial. Capítulo 2. Me hallaba por esos días en una de dedicarme a escuchar música de ópera, con una absoluta ignorancia al punto de tabula rasa, de no saber nada en su más estricto sentido de la negación, es decir, nada. Lo único que sabía era que se trataba de una mujer gritando con sonidos casi desgargantados, en algunos casos, y con una música donde había mucha gente tocando violín, y flautas, y unos tambores gigantes que le daban a la música, que interpretaban una solemnidad y majestuosidad que imponían mucho respeto. La otra idea que sabía era de que la gente grande decía que esa música era música clásica, y era música muy culta, que solo los de mucho saber y cultura podían entender. Debía haber sido así, porque yo de eso no entendía nada, aunque no dejaba de darme una cosa así como de suspiro y mucho respeto. Entonces, eso podría indicar que de saber, ciertamente, sabía que era algo imponente, pero de lo que era, porque lo entendía, no lo sabía. Capítulo 3. Una cosa fue llevando a la otra, en esa sucesión de encuentros por casualidad aparente y de evolución subyacente. Así, de estar viendo por YouTube algunos shows de cómicos italianos, después de haber visto la película Il Postino, El Cartero, con la actuación de Massimo Troisi, y de generar curiosidad por su vida y sus cosas, sin saber ni cómo ni por qué, terminé viendo una película sobre Mozart. Y una cosa fue llevando a la otra, hasta que, con algo ya en conocimiento, por casualidades, un día me encontré mirando la ópera de Mozart, titulada Le nozze di Figaro, Las bodas de Fígaro. Era día lunes. Los lunes, que son los días que tomo para descansar, y procuro dedicar tiempo para ver los resúmenes de la semana del fútbol, en YouTube, o mirar el ciclismo, dependiendo de las carreras famosas, como el Giro de Italia, o el Tour de Francia, o la Vuelta a la España, según sea el caso. Esta vez, recién terminaba el Giro de Italia, y, últimamente, estaba interesado en algunos shows de humor, en italiano, y, así, de esto y aquello terminé mostrando interés en la música de Mozart, siendo un absoluto desconocedor de esos mundos. La sorpresa estuvo en que, ahora, era fácil saber de qué se trataba porque en YouTube, igualmente, estaban las cosas más simplificadas, al encontrarse todo ese material subtitulado en español. No todo había sido malo en los últimos 3 años, desde que se declaró la pandemia del coronavirus, COVID-19, porque de esa cuarentena quedó como resultado que, ahora,
Todo es más fácil para estudiar y estar al día en cosas del saber y del conocimiento. Por supuesto que no es un justificativo y una aprobación de ese hecho histórico para la humanidad, de ver como buena la pandemia, sino de sacar lo bueno de lo malo, porque la realidad es que ha sido una experiencia devastadora en sentido literal. Pero nos reubicó en sentido de un colectivo, y entre otras de las muchas cosas, se desarrolló positivamente el boom de lo digital, al punto que vía online se desenvuelve, ahora, todo, siendo, ciertamente, YouTube una herramienta, tipo biblioteca y hemeroteca, donde se encuentra de todo, gracias a que todos los que tenían y tienen información en formato de vídeo, en cualquiera de sus modalidades sobre temas infinitos, empezaron a subir a YouTube para la consulta de todos para con todos, y con ello sigue aumentando la biblioteca digital, al servicio universal. Y muchos youtubistas, por decir de alguna manera, ese servicio de colocar en ese espacio de la nube digital, se han tomado su tiempo para hacer, verdaderamente, un gran servicio, porque hasta han hecho el trabajo de traducción y de subtitulado para que todos tengan acceso a la riqueza de la formación e información. Simplemente maravilloso. ¿Qué es que eso malo de la pandemia y del coronavirus ha hecho florecer esta parte buena en el ser humano de nuestro tiempo? Capítulo 4, 5, 10, 20, 30, 36, 43. Comienza, así, las bodas de Fígaro. Le nozze di Fígaro. Fígaro, que es el nombre del personaje de la ópera de Mozart, música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte, aparece midiendo el lugar donde piensa colocar la cama en la habitación que le facilitó el señor conde, que es su patrón. Es que Fígaro se va a casar. Su novia se llama Susana, que está en la misma habitación midiéndose un sombrero, y está muy contenta. Todo sucede en forma de canto, y de canto de ópera, por supuesto, después de 5 minutos y 45 segundos de música, que debe tener su importancia y su significado. No lo sé yo. Supongo, sin embargo, que los entendidos sabrán muchas cosas interesantes e importantes de ese inicio. Susana se mira en el espejo mientras prueba varios ángulos para mirar cómo le luce el sombrero. Ahora sí que estoy contenta, va diciendo ella, en canto. Parece hecho expresamente para mí. Por su lado, Fígaro sigue en lo suyo. 5. Susana. Mírame, querido Fígaro. Fígaro. 10. Susana. Mírame, querido Fígaro. Fígaro. 20. Susana. Mira. Fígaro. 30. Susana. Mira. Mira mi sombrero. Fígaro. 36. Susana. Mira. Mi sombrero. Fígaro. 43. Susana. Mira. Querido Fígaro. Mira mi sombrero. Susana. Mírame. Querido Fígaro. Y, en ese momento, yo pensé, de inmediato, aquí se va a formar una pelea, porque Fígaro no le está prestando atención a Susana. Y puse atención a ver qué iba a suceder. Menos mal que Fígaro se acercó a Susana y habló de su sombrero, y reconoció que estaba bonito el sombrero, y los dos celebran con alegría que el sombrero está hecho a la medida. Y se ponen a cantar, es decir, a contar que está bonito el sombrero. Fígaro. Sí, corazón mío. Ahora está más bello, en verdad que parece hecho para ti. Susana. Mira. Fígaro. Sí, corazón mío. Susana y Fígaro. Ah, en la mañana antes de las bodas, qué dulce es para mí, ti tierno esposo, este bello sombrerito gracioso que... Susana se hizo ella misma. Y Susana y Fígaro cantan juntos lo mismo en ese estilo propio de la ópera, repitiendo 3-4 veces la misma idea, en unas formas que uno podría decir que son, más bien, alaridos, pero que es música en su más alto valor. Ya, eso, llamó mi atención. Y,
Solté la carcajada en sorpresa, porque lo primero que pensé fue que se iban a poner a discutir, porque Fígaro no le estaba poniendo atención a Susana. Ahí comenzó el cuento. Un cuento doble, porque se trata de lo que se va contando en la historia en el canto, y en la historia de los instrumentos musicales que ya van ejecutando en sincronía de sonidos una gama de sentimientos y sensaciones a través de las cuerdas y de los vientos y las percusiones. Interesante. Capítulo 5. Ahora, es Susana quien se interesa por lo que estaba haciendo Fígaro. No hubo enfrentamiento ni caprichos de Susana, que es lo primero que pensé que iba a suceder, porque ella insistía que Fígaro le pusiera atención, y le puso atención y le devolvió su seguridad al estar en su plano de seguridad, pues el sombrero le había quedado estupendo. Y hay ahí, en ese momento, un sentido de complementariedad, pues Fígaro la sostiene a ella en su necesidad de sentir que es bonita, y el sombrero le resaltaba la belleza. Eso le da seguridad a Susana en su autoestima. Viene lo bueno, porque la habitación que está dando el señor conde tiene otras intenciones. Igualmente, la cama que les ha regalado a Fígaro y a Susana como regalo de bodas. ¡Tan buena gente el señor conde! Susana. ¿Qué estás midiendo, querido Figarito? Fígaro. Miro si la cama que nos destina el conde quedará bien en este lugar. Susana. ¿En esta habitación? Fígaro. Cierto, nos la cede generoso el amo. Susana. Por lo que a mí toca, te la regalo. Fígaro. ¿Y por qué razón? Susana, tocándose la frente. La razón la tengo aquí. Fígaro, igualmente, se toca la frente. ¿Y por qué no puedes hacer que pase aquí? Susana. Porque no quiero. ¿Eres mi siervo o no? Fígaro. Pero no entiendo. ¿Por qué te desagrada la más cómoda habitación del palacio? Susana. Porque yo soy Susana. Y tú estás loco. Fígaro. Gracias, no tantos elogios. Vamos, dime si podría estar mejor en otro lugar. Y ya empieza la trama, porque el cuento, que es lo que cuenta y es lo importante en el escenario, hace que se ponga interesante la doble historia de Mozart, en donde, en ese momento, van conjugando una imaginación envolvente, de sonidos, ya de gargantas en aquellos dos actores, ya en los músicos que van entretejiendo una intrincada conjunción de sonido. No hay de otra que de seguir la historia, para ver qué es lo que pasa. Siguen siendo los mismos chillidos, pero ya no suenan a chillidos, que, iguales, lo son, sino a interpretación de una historia contada y cantada. Ya se está, entonces, en la sintonía del sentido de aquella magia, y no es necesario ser experto ni cultivados en esas artes del saber, porque la clave es, simplemente, la imaginación. Y ya estamos imaginando, y ya estamos atrapados. Se puede decidir no seguir mirando. Es una decisión, por supuesto, valedera, pero ya el arte de aquel tiempo, en su tiempo y de su tiempo, es el mismo arte de ahora. ¿Y cuál es? La imaginación. La diferencia es la manera. Allá era en la ópera. Ahora es los medios de ahora. Nada ha cambiado en su esencia. Solo cambia la forma. Realmente fascinante. Capítulo 6. Fígaro no entiende a Susana al no querer aceptar las bondades del señor conde. Es que el conde tiene otras intenciones con Susana, pues quiere estar con ella, y Fígaro no lo sabía. Fígaro trata de convencer a Susana de que es bueno estar cerca para cuando la condesa la llame. Y Fígaro hace el sonido de la campana, que es el sonido que reproduce la orquesta. Din, 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 din. Y, cuando el señor conde lo llame a él, al propio Fígaro. Don, 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 don. Podría inmediatamente Fígaro salir a la orden del señor conde. Y la música en ese momento suena envolvente, arrolladora, graciosa, simpática, fantasiosa, y se ríe uno.
por la sencilla razón que ya uno está involucrado en la trama de aquel cuento dramatizado y musicalizado, y uno va haciendo sintonía con todo lo que está sucediendo en el escenario, que hasta se ha convertido en autor y actor, y va juntando todo lo que está sucediendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fascinante! Susana repite lo del din din don don, que hizo y dijo su novio Fígaro. Lo repite en tono y comportamiento burlón para hacer entender a Fígaro que la cosa no es tan sencilla. Susana, entonces, le hace saber todo lo que Fígaro no sabía, y, ahora, se entera. Fígaro se molesta. Es cuando Fígaro canta. «Bravo, señor. Ahora empiezo a comprender el misterio y a ver todo vuestro proyecto. En Londres, ¿verdad? Vos, ministro, yo correo, y Susana embajadora secreta. No será, no será. Fígaro lo dice». En ese momento la música y la historia cantada se ponen emocionantes. Fígaro entiende muchas cosas y dice: «Se vuol ballare signor continuo, il chitarrino», le suonerò. Es decir, si quieres bailar, señor condesito, la guitarrita, le tocaré. Y, a este punto, hay un juego musical bonito, más bien, exuberante. Se nota enseguida que Fígaro está muy molesto, molestísimo. Si quieres bailar, señor condesito, la guitarrita, le tocaré. En este momento sucede un instante fascinante en todo el cuento de esa historia. Y se agradece haber tenido paciencia, porque llegar a esa parte es reconfortable y hace reír. Entonces, uno ya no concibe la idea que aquello que está sucediendo en el escenario sea solo el cuento sin la música, porque sin la música ya le estaría faltando algo, tal vez, lo esencial de ese cuento. Entonces, ya sabe que los chillidos no son chillidos, sino que es música. ¡Ja, ja, ja, ja! Interesante, más bien. Capítulo 7. Miré toda la ópera completa. En cada momento, iba tomando impresiones mentales conscientes de lo que iba sucediendo. Me detenía en lo que me gustaba, y buscaba encontrarle sentido. Volvía y regresaba 2 segundos o 5 el video, para cerciorarme de algún detalle en mis descubrimientos y hallazgos. En algunos casos me reía por lo que mi cabeza ya llevaba construyendo en la historia. En otros casos, ya opinaba de lo que iba a suceder, y a veces sucedía tal como había pensado. Y, otras veces, tarareaba alguna partecita, y, enseguida, la música aparecía como apoyando lo que yo había tarareado, como si el compositor fuera yo mismo. Eso me daba satisfacción, porque era evidente que yo estaba involucrado con aquella ópera, y, ciertamente, no entendía de aquella música. Pero era evidente, igualmente, que yo estaba metido en aquel cuento de esa historia, en donde Fígaro y Susana se iban a casar, y en donde el señor conde de Almaviva tenía sus intereses. Y la condesa, la esposa del señor conde, también, tenía su complicación amorosa con el paje, el querubino. Y en esto último, la cosa era realmente gracioso el cuento, porque Susana y Fígaro se complican un poco para defender a la señora condesa, y aparece el jardinero, un personaje simpatiquísimo en la escena. En la escena, porque asegura haber visto que alguien se lanzaba por la ventana del aposento de la condesa, huyendo por el jardín. Susana y Fígaro, cada uno por su lado, por supuesto, buscan encubrir a la condesa, y el señor conde queda, realmente, confundido, porque no sabe a quién creer, si a sus propias sospechas y a lo que dice el jardinero, o a lo que está viendo, que, en ese caso, era Susana la que sale del armario donde antes habían escondido al paje, a Querubino. Entonces, el señor conde estaba en la confusión de lo que imaginaba y de lo que veía, y, aquí, el jardinero aparece como un personaje clave del cuento, siendo, definitivamente, muy simpático. Lástima que aparezca 2-3 veces. Oh, es que en eso está su impacto, en que aparece lo necesario, que fueron esas veces. A todas estas, la música de Mozart estaba en qué nota musical. Por lo intrincado de la historia,
parecían, más bien, que estaba en re mayor, porque era festivo el momento, por una parte, y en suspenso, por otra. ¿Y en qué notas musicales se interpreta o se refleja las emociones de alegría y de suspenso? Y, en los casos de sospechas de traición, ¿en qué notas musicales? Capítulo 8. Una vez terminado de ver aquella ópera, me quedé con la satisfacción bonita de haber hecho una cosa buena. Sentía, además, alegría y una cierta identidad con Fígaro y con Susana, y un agradecimiento especial a Mozart, que juntó las notas del pentagrama en un papel en su genialidad y creatividad que hacen la diferencia, y a Lázaro de Aponte, que escribió aquella historia en el cuento. Ahora ya no me parecía que aquella música fuera tan rara. Ahora la sentía más cercana y amiga. Me dediqué, entonces, a leer sobre Mozart, y aquí empecé a ver lo que los entendidos decían, sin entender yo nada, porque de música no sé nada. Todos coincidían en que Mozart era un genio, y que su aporte a la humanidad era de un valor incalculable. Algunos llegaban a decir que escuchar la música de Mozart era bueno para la salud. También, mental, y en algunos casos, ayudaba a equilibrar el consciente con el inconsciente, sobre todo, en el sueño. Y otros decían que era muy bueno que las madres embarazadas pusieran música de Mozart, porque ayudaba a la buena formación del niño en gestación. Definitivamente, el impacto de todo aquello iba haciendo cosas buenas en mí. Ya, el solo hecho de encontrar sentido y haber entendido un poco aquella ópera, al menos, Las bodas de Fígaro, era un punto favorable. Al menos, había disfrutado la historia del cuento, y en alguna medida, igualmente, algo de aquella música, que, desde entonces, ya no me era tan distante ni misteriosa. El siguiente paso era mirar otra ópera de Mozart. Ahora me dedicaría a La flauta mágica, libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Capítulo 9. Ya el impacto y el interés por aquella música estaban haciendo su magia, aunque, viéndolo bien, más era por la historia en el cuento, porque, igualmente, la música previa a la interpretación en el escenario hacía un poco angustiante la espera de los actores y de la ambientación. Salen los actores en movimiento. Se trata de una culebra gigante, que es un monstruo, a la modalidad de representación de culebra china. Sale antes un hombre con un arco de flecha, sin flecha. La culebra monstruo acorrala al hombre. Al hombre, que grita auxilio, lógicamente, en canto de ópera. El hombre se desmaya, y aparecen 3 mujeres que atacan a la culebra monstruo, y la matan con sus flechas. Las 3 mujeres se interesan por el hombre que está en el suelo, desmayado, y se genera entre ellas una pequeña rivalidad por cuidarlo, y ninguna quiere irse a llevarle la noticia a la reina de la noche, quien es su jefa. ¡Que vayas tú! ¡Mejor tú! ¡Yo lo cuido! Entonces se despierta el hombre, y las 3 corren a socorrerlo. En ese momento aparece otro hombre, cantando, por supuesto. Este hombre trabaja, igualmente, para la reina de la noche, y es quien caza pájaros para el uso de la reina en su oficio. Se llama Papageno, y es mitad hombre y mitad pájaro. El nombre del hombre que estaba desmayado es Tamino. Papageno dice que él fue quien mató a la culebra monstruo. Por supuesto que no. Ya Papageno estaba mintiendo, y por eso, las 3 mujeres le pusieron un candado en la boca, por mentiroso, y Papageno no podía hablar. Las 3 mujeres le dan Tamino un retrato de la hija de la reina de la noche. Era muy bonita su hija, y Tamino se enamora de la muchacha. Apenas ve el retrato, y empieza a suspirar de amor, y a hablarle al retrato. ¿Ok? ¿Todo bien? Pero Tamino tiene un desafío. Tiene que rescatar a la muchacha, que se llama Pamina, y que está en poder de Sarastro, quien, según la reina de la noche, es un hombre muy malo. A Tamino le dan una flauta mágica de oro, que modifica el estado de ánimo de aquel que la escuche, hace más feliz a los hombres, al triste le vuelve alegre,
y al soltero enamorado. La flauta se la mandó la reina de la noche. A Tamino le asignan a Papageno como acompañante y también le dan una campanilla que, igualmente, lo protegerá cuando la haga sonar. Y les asignan a los dos, a Tamino y a Papageno, bueno, 3 niños que van a ser su guía y a quienes tienen que obedecer. Capítulo 10. El canto ahora era en alemán y, por lo visto, igual, chillan en el canto de la ópera en italiano y en alemán, porque podría ser distinto el idioma, mas no los chillidos, que, por eso, es que es un género de música, ya sea cantado en italiano, en alemán o en francés. El caso es que estaba, igualmente, subtitulado en español, que era lo que importaba para mí, para, más o menos, poder entender de qué se trataba todo aquello. Había, sin embargo, una diferencia con las bodas de Fígaro, y era que la flauta mágica no tenía la misma soltura y agilidad que aquella, y había que hacer un esfuerzo para mantener la atención, por ser 2 movimientos distintos. Esto último fue importante haberlo sentido, apenas se había comenzado a mirar la segunda ópera, porque, ciertamente, eran estilos diferentes. Esa fue la primera impresión, y había que hacer la comparación, pues había sido útil en el deseo de comprender un poco de ese mundo. Además, haber percibido que eran diferentes la una de la otra, no solo por el idioma, era señal de que estaba trabajando activamente todo mi andamiaje sensorial en sus 5 o más sentidos. Eso era muy buena señal. Entonces, cuando, después, me dediqué a leer sobre la ópera, leí que existe la ópera seria y la ópera bufa, y Las bodas de Fígaro pertenece al grupo de la ópera bufa, cómica. Igualmente, la ópera La flauta mágica era de por ese estilo, más bien, más popular, pero con nombre distinto, Singspiel. Capítulo 11. El descubrimiento anterior había sido muy importante, y, definitivamente, no se podía negar el avance, al menos en comprender que aquel mundo de la ópera, que siempre había parecido para gente exclusiva, era, ahora, desde este recorrido, una experiencia más cercana, al menos más amigable. Eso me llevó, igualmente, a mirar, entonces, una ópera seria, y acudí, por consiguiente, a la ópera La Traviata, música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave. Muy interesante el cuento de esa historia. Una mujer joven, cortesana, enferma de tifos, que renuncia a su amor verdadero y se sacrifica por amor, renunciando a su derecho de la felicidad por no perjudicar socialmente a su querido Alfredo. La historia es seria. No puede Alfredo vivir con una cortesana de mala reputación. La cosa iba avanzando, porque, de no saber nada, y no haber visto nunca antes una ópera, a haber visto, ya no una, sino 3, en 3 estilos y modalidades distintas, era ciertamente un avance. El haber descubierto que en todas, igualmente, hay un cuento en una historia, con sus diferencias, ya, también, era un avance. Igualmente, saber por descubrimiento personal, y no porque otros lo dijeron, que Las bodas de Fígaro y La Traviata son óperas de distintos cortes, y que cada una tiene su importancia en su especificidad, era satisfactorio. Todo estaba siendo un ganar, por el lado que se mirara. Capítulo 12. Definitivamente, estaba dándose resultados. Entonces, escribí un cuento en mi manera y modalidad. Un cuento de Papagenos. Érase una vez, en una de tiempo al tiempo, y de evolución con el tiempo. A estas alturas de la vida, porque es del tiempo el tiempo, de entender cosas que no se entendieron ayer. Me he dedicado, ahora, a leer y a aprender cosas de la música y de la historia. Y, desde hace algunos días, Mozart ha sido la tarea. A eso, entonces, he dedicado el tiempo. Su vida, su obra, sus óperas,
y las intrigas, por su genialidad. El lunes pasado entonces fue su ópera, llamada Las bodas de Fígaro. Fascinante la historia cantada. Fascinante la historia, igualmente, contada. Y la imaginación hacen que brillen los ojos. Y hace reír. Y aumenta la fascinación. Simplemente maravilloso. Y, hoy, a su otra ópera me dediqué, La flauta mágica. Y es que la tecnología de ahora es la madurez en el tiempo, porque permite que entendamos lo que no pudimos ayer. Porque ya en YouTube están estas obras de la humanidad. Y aparece traducido al pie de los vídeos. Y, entonces, se entiende. Al menos, lo que aquellos cantan en buen solfeo. Inmortalizan lo que ya es grande en magia y en imágenes e imaginación. Y, en la ópera que hoy disfruté, están Papageno y Papagena. Papageno se quiere ahorcar porque no tiene muchacha que lo quiera. Papageno tiene una flauta, y toca hasta 3 para quitar con su vida. Y, estando en eso, por arte de la magia y fantasía, aparece Papagena. Y cantan por separado primero. Papa, pa, pa, pa. Papatá, Papageno puto, Papageno. Y Papagena también por su parte y momento, canta. Papa, pa, 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 a. Papa, Papagena, Papagena. Y juntos cantan Papa, pa, pa, maná, papanin, Papageno u, Papageno. Y se juran amor. Y cantan Papageno y Papagena. Y tienen muchos papagenos y muchas papagenas, es decir, muchos papagenitos. Y, en es parte, realmente, es hermosa y simpática la ópera de Mozart. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Capítulo 13. Ciertamente, todo estaba ahí, y siempre había estado. Descubrirlo no era novedad, porque ahí estaba. Sin embargo, era igualmente novedoso para mí todo ese mundo de cosas que iba descubriendo. Otros lo habían hecho antes, otros lo harán mañana, y otros, como yo, en su presente. Eso mismo llevó a seguir en el seguir buscando y encontrando. Entonces, me dediqué a mirar otras producciones en ese estilo de Las bodas de Fígaro, como Don Giovanni y Così fan tutte, igualmente, de Mozart. Y tengo que admitir que no he tenido la suficiente paciencia para ver completa cada una. Así, he comenzado 3 o 4 veces Don Giovanni, pero no he avanzado. También ha sucedido con Così fan tutte. Tal vez, los cuentos de cada historia no atrapan mi imaginación, porque de eso se trata todo. Si la historia no se hace cuento, por mucho que le demos vuelta, no va a haber magia, porque la magia la hace, precisamente, el sentido de cuento, que comienza con la simpleza de «eréis una vez». Y esa pequeña frase lo atrapa a uno, en un atrapar de ensueño, de encanto, de magia que es imaginación, que hace, sin más y sin menos, que los ojos brillen. Y, si no brillan en el comienzo, hay que detenerse, porque se trata de procesos de evolución, y no se está en ese momento evolucionado para comprender. Hay que dejar, entonces, para después, sabiendo, sin embargo, que el después no es garantía y no se tiene asegurado. Tal vez no haya después en esta línea en la que estamos, que es lo de Francisco en re mayor y en re menor, en el que Mozart juega un papel muy importante, porque es el afán de comprender a Mozart lo que ha inspirado este título y este recorrido. Se trata entonces del cuento en la historia, porque no es suficiente que haya la historia, es necesario que se descubra el sentido del cuento, que es lo que fascina y encanta. La historia está ahí, en lo que se relata, pero el cuento está más allá de la historia, y es una magia, que se descubre o no se descubre. Si se descubre, entonces, maravilloso.
Si no se descubre, ya habrá tiempo. Esto último es lo que está sucediendo conmigo. La historia estaba, y, también, la música, es decir, Mozart. También Fígaro y Susana estaban. También Tamino, Pamina y los Papagenos. Esa es la historia. Pero, después de que les he dedicado tiempo, ya no es historia, sino que son cuentos fascinantes para mí, en este momento, que les he descubierto el sentido del cuento. Por eso, el entusiasmo y el gusto de hablar de esto. Porque, son para mí, mis cuentos inspirados por Mozart y los chillidos de los que cantan, que pasan a ser dulces y amables y simpáticos los alaridos que dan, y hacen reír y brillar los ojos, en una dimensión casi imperceptible que hacen la diferencia. Este relato de este libro, igualmente, ejerce la misma reacción. Si se le lleva y se le ha encontrado el sentido del cuento, es que el lector lo sigue leyendo hasta ahora y en después. Lo que sí es garantía es que, para mí, es absolutamente el cuento del cuento, hasta de lo que estoy escribiendo, que hace que sea, principalmente para mí, el cuento de Francisco en re mayor y en re menor, que es lo que corresponde como justificativo de los capítulos siguientes, pero en la fascinación de un cuento. Capítulo 13. Era la tarea, ahora, de mirar, igualmente, en YouTube, a los que hacían estudios sobre Mozart, y era abundante la información encontrada. Los análisis eran, sin duda, fascinantes. Los que eran músicos detallaban desde la obertura inicial que marcaba toda la composición y el transcurso de esto y de aquello. Yo no entendía nada de nada. Otros tecleaban en el piano algunas partes que querían resaltar y se maravillaban de la genialidad de lo compuesto. Igualmente, yo seguía admirado, pero sin comprender. Lo único que iba captando era que era una genialidad. Entonces, yo iba recordando los cuentos de cada historia. Cuando los analistas llegaron a la flauta mágica, se pusieron muy profundos en cuanto a las implicaciones de aquella obra y la relacionaban con la masonería. Y menos entendía. Hablaban de un proceso de iniciación, en los que Tamino era un principiante y Papageno era excluido. Hablaban de Sarastro y de la Reina de la Noche, como dos polos opuestos en cuanto a iluminados y principiantes. La cosa era seria. Y seguí mirando hasta que llegué a un estudio que hacían de Mozart, especialmente, de su Requiem en re menor. Ahí se puso la cosa interesante. De hecho, todavía yo no había visto esa ópera, porque todo a su tiempo en crecimiento y madurez, es decir, en evolución. Capítulo 14. Esas son las cosas, así son. Todo a su debido tiempo, y era evidente que mis tiempos eran de paso a paso, porque de no saber nada, a saber lo que ahora y que iba asimilando, era realmente un conocimiento en progreso. Fue entonces cuando, mirando a un estudioso de la música de Mozart, decía que el Requiem en re menor, la última obra de Mozart, y que había dejado incompleta, era una obra excelsa en todos sus componentes. Él, el estudioso, en su piano tocaba en re menor, y después en re mayor. Y estaba fascinado con lo que iba comunicando. No sabía yo qué impresión tenía porque no entendía nada. El estudioso volvía a tocar en re menor, y después en re mayor, y yo seguía igual, sin oír la diferencia entre uno y otro de lo que él hacía sonar. Él estaba emocionado por lo que iba demostrando en su descubrimiento. Re mayor, re menor. Re mayor es más alegre, decía el estudioso. Re menor es más triste. Y volvía a tocar el piano. Él encontraba la diferencia. Iba colocando sus diapositivas para ilustrar mejor la idea. Capítulo 15. Era así. Consulté entonces a una persona que toca la guitarra. ¿Hay alguna diferencia entre re mayor y re menor?, le pregunté yo. Por supuesto que sí, respondió él. Re mayor es más alegre, dijo. Y re menor
es más triste, siguió diciendo. Yo lo miré. Era el mismo comentario que había hecho el estudioso. Entonces me retiré. Y, mientras me iba, me llamó. Espere, me dijo. Y, en ese momento sacó la guitarra de su funda y la colocó en posición de hacerla sonar. Esto es re mayor, dijo, a la vez que con su mano izquierda colocaba sus dedos en la guitarra para colocar sus dedos en tono de re mayor, y hacía sonar las cuerdas. Sonó la guitarra en re mayor. Y este es re menor, e hizo igual con los dedos y con las cuerdas. ¿Vio la diferencia?, preguntó él, seguro de su conocimiento musical. Yo me quedé en silencio. Los músicos, enseguida, notamos la diferencia, dijo. Capítulo 16. Mientras tanto, ya había mirado por YouTube las bodas de Fígaro en varias interpretaciones, ya en escena, ya en dirección de directores de orquesta. Podía notar la diferencia en algunos casos de escenarios, y podía decir que este no me gustaba, y aquel un poco, sí. Por supuesto que había sido muy acertada la escogencia del material que había seleccionado cuando logré verla, ya que había hecho mucha influencia en mí y había puesto en mi memoria detalles exquisitos de aquella ópera, al punto de poder llegar, atrevidamente, por supuesto, de decir que algunas representaciones no me gustaban. Y era que era fiel a la primera impresión que había ejercido en mí la actuación que había escogido, y que por las bondades que tiene la casualidad con los novatos y neófitos en asuntos del saber, había tenido esa suerte de ser asertivo en la escogencia. Capítulo 17. Sería la quinta vez, o quizás más, que intentaba mirar la ópera Don Giovanni, igualmente, de Mozart. Volvía a suceder lo de siempre, en relación a esa ópera, y era que me distraía y me resultaba latosa. No era la ópera, como tal. Tal vez estaba faltando un engranaje o un tornillo en mi maquinaria cerebral que no lograban hacer conexión. Con toda seguridad, no era todavía mi tiempo en el tiempo del proceso de evolución espacio-temporal, porque no sería suficiente que hubiera material en YouTube, sino que no sería el tiempo de mis sentidos para asimilar. Entonces, era mejor dejar sin forzar los tiempos. No se podía negar, sin embargo, que aquella historia de Don Giovanni era, tal vez, muy trillada, y sería la fanfarronería del enamorador que subyugaba a las mujeres, lo que no me atraía. Habría que armarse, verdaderamente, de paciencia para ser respetuosos con el arte, y llegar hasta el final de toda la ópera. De lo contrario, no se tendría ningún derecho de opinar, y ni siquiera comentar las cosas en su justo valor. Esto último llevaría, como tiene que ser, a enmudecer ante lo que no se conoce. En todo caso, en lo poco que había logrado mirar de Don Giovanni, hasta ese momento, sobre todo, en la parte en que el siervo de éste le cuenta a una de sus posibles amantes que venía a reclamarle a Don Giovanni, que su amo ha tenido un montón de mujeres, y le enseñó un catálogo donde lleva la lista. Así, 640 en Italia, 231 en Alemania, 100 en Francia, 91 en Turquía, pero en España son ya 1300. De hecho, la ópera se llamaba así, Don Giovanni el Libertino, el Disoluto. Título original en italiano, Il Disoluto Punito, ossia, Il Don Giovanni. En esta parte, el siervo dice que a su patrón le gustan todas, chiquitas, grandes, flacas, gordas, viudas, casadas, etc. Entonces me venía espontáneamente la conexión con aquella canción mexicana donde, también, se dice lo mismo, en la canción Aventurero del cantante y actor, Pedro Fernández. Y en ambos casos hay un cuento en la historia contada y cantada, uno en ópera y otra en canción mexicana, ambas cómicas en todo caso. Ay, lárala, ay, lárala, ay, lara, lara, la. Ay, lárala, ay, lárala, ay, lara, lara, la. Yo soy el aventurero,
el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Igualmente, me reía, porque imaginaba todo lo que iba contando el que cantaba, tanto en la ópera como en esa canción mexicana. Lo interesante, igualmente, es que, en el caso de Don Giovanni, el comienzo estaba en re menor. Capítulo 18. Todo en su proceso, en una de poco a poco. A esas alturas, la comprensión iba haciendo su trabajo. Ciertamente, no en caso de ciencia infusa, porque es ficción que haya ciencia infusa, sino de cambio de modalidad y de manera de estudiar, que conlleva disciplina y dedicación, que es su resultado al mismo tiempo. Cambié, entonces, de metodología para ayudar, precisamente, al engranaje cerebral en la comprensión de las ideas, que, en este caso, estaban en Mozart. Tenía en suerte el haber escogido por casualidades a uno de los actores y protagonistas de aquellas óperas, y que se había dedicado a la hermosa tarea de ir explicando a Mozart, ya con las bodas de Fígaro, ya con Don Giovanni, entre otras de las óperas de Mozart, y había subido los videos a YouTube. Todo había sido en situación pandemia, que hizo que muchos se dedicaran a hacer de estas cosas desde sus casas en una de hacer algo para pasar el tiempo. No todo había sido en ese tiempo de encerrona cosa negativa. Esa misma situación nos había llevado a reinventarnos, y había sido positivo en lo negativo. Mi cambio de modalidad y de método había consistido en dejar de mirar aquellas óperas de un solo tirón, o en partes, porque eran casi de 3 horas cada una. Ahora sería ir mirando lo que iba diciendo este estudioso, que había sido actor y cantante de las mismas, ir mirando, igualmente, por extractos de la ópera, al menos con la ópera que me estaba siendo dificultosa, que era, precisamente, Don Giovanni, y consistía en que, por una parte, miraba lo que el actor y estudioso iba detallando, y por otra, ir mirando, casi en simultáneo, la ópera en cuestión. Eso, ciertamente, había marcado la diferencia en todo sentido, porque, sin forzar en una de obligación de mirar la ópera, que era el objetivo principal, iba comparando. Y, entonces, aprendía en un estudio comparativo, e iba adelantado. Se trataba, sencillamente, de buscar el modo de aplicación de herramientas de estudio. Ya había hecho, igualmente, un cambio de método cuando había mirado el Requiem, de Mozart, y que había sido unos 5 días antes, de cambio con Don Giovanni. Estaba en eso. Capítulo 19. Había empezado a mirar de Mozart, el Requiem. Era una mezcla de sensaciones. Al comienzo, mucho respeto por aquella obra de arte, y mucha expectativa, sobre todo, porque era cosa para gente sabia y cultivada en esos mundos literarios de música sacra. Ya, esa sola clasificación, de música sacra, imponía mucho respeto. Segundo, era pasar al siguiente escalón de la escalera, es decir, querer dejar el escalón anterior para dar el paso al siguiente escalón, y, lógicamente, subir un peldaño más. Eso implicaba dejar la seguridad del escalón anterior, en una decisión firme, a pesar del movimiento tembloroso de pisar más arriba. Y eso daba inseguridad porque era pasar a un paso inseguro, pero necesario, si se quería subir. Y era evidente que se quería subir, porque para eso estábamos desde hace unos días. En todo caso, era ya el momento de dejar escalón anterior y dar el paso al siguiente escalón, inmediatamente, de arriba. El caso es que ya me hallaba mirando el Requiem. Todo era absolutamente majestuoso. Ya, el mismo comienzo era conmovedor en una música envolvente, que hacía que uno frunciera la frente, no en señal de enfado, sino, más bien, de recogimiento. Dicen los que saben de música, que el Requiem, de Mozart, empieza en re menor. Habrá de ser así, porque en el comienzo hace que uno se retraiga. Tal vez,
En eso consista la importancia y el valor de re menor, que hace que esa nota o conjunto de notas en re menor tenga una llamada existencialista, y sea, al mismo tiempo, una llamada a la nada, que es, al fin y al cabo, la misma cosa. Ya, en cuestión de poco tiempo, en el mismo comienzo, uno está impactado por aquella majestuosidad musical. Empieza entonces el recitativo en los que empiezan a cantar en unas vocalizaciones misteriosas, más bien porque está cantado en latín. Dales el descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua los ilumine. Por supuesto que es en un entretejido musical largo, en una jugada de escala musical para gente que no tiene más que hacer que cantar por una parte y de escuchar por otra, porque hay que tener, definitivamente, tiempo para las dos cosas, ya que se podría resumir diciendo la misma oración y petición en menos de 10 segundos, cuando mucho, aún cantado. Pero aquello está dicho con mucho garabato en notas largas, que parece, más bien, una prueba a la resistencia y a la paciencia. Enseguida, surge la inquietud de, ¿tan misteriosa es la petición hecha a Dios y tan complicada que tiene que ser tan arrevesada? Y se pasa de inmediato a, mereces un himno, Dios, en Sión, y te ofrecerán votos en Jerusalén. Atiende mi oración, todos los cuerpos van a ti. En ese paso, después de pedir que Dios conceda el descanso, se va a reconocer que Dios se merece un himno. Se pasa, ahora, y es la sensación que, al menos, yo iba sintiendo, se pasa a un temor y a un susto en relación a Dios. Aquí comienza la cosa a ponerse tenebrosa, misteriosa, preocupante, más bien. ¿Todavía seguiría en re menor? Y viene, de inmediato. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Christi eleison. Cristo, ten piedad. Y lo cito en latín porque es lo que conocemos y hasta cantamos igualmente. Por supuesto que ese Kyrie eleison está fraccionado en tiempos largos, haciendo, primero, que el Kyrie se haga interminable, para hacer otro tanto con el eleison. Insoportable en cuanto a lo largo. No se discute que habrá de ser una exquisitez musical, y habrá de serlo, pero, tal vez, en eso consista el re menor, que sea un ejercicio para la paciencia ejercitada en ese momento, y la paciencia agrada a Dios. Será allá, ese momento, una experiencia piadosa y religiosa al mismo tiempo, y, en definitiva, una ascesis en ese ya, mientras se oye esa obra de arte. Capítulo 20. Día de ira. De aquel día, en que los siglos serán reducidos a cenizas, como profetizó David con la sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro, cuando venga el juez a exigirnos cuentas rigurosamente? Y se mete la ópera por esos mundos, en los que prevalece el terror a Dios. Ya no parece temor de Dios, sino terror a Dios, porque se le ve como un juez terrible y espantoso, que no perdona absolutamente nada. En esta parte yo iba dejando para después el tomar apuntes de lo que iba mirando en el Requiem. Iba mirando e iba sucediendo en mí algunas sensaciones, como de estar de acuerdo, o no, en ver que se exageraba frente al juicio de Dios, y me cuestionaba, cuestionando, por supuesto, al mismo Mozart. Entonces, allá, por el minuto 26, apareció un primer amén. Ese amén me hizo como darme cuenta de lo que estaba sucediendo en el Requiem. Fue positivo ese darme cuenta, porque todo comienza en mí a dar un cambio consciente, sin negar el inmenso y silencioso trabajo de mi inconsciente, que, según los que saben de eso, tiene vida propia e independiente, y es lo auténticamente objetivo en el ser humano. Ahí, en el minuto 26, empezó algo nuevo. Al menos, es el primer amén del que me daba cuenta en el Requiem. En el minuto 33, se pasó de las promesas de Abraham y a su descendencia a las promesas de Jesús. Y eso me llamó la atención. Justo en el minuto 33.
Ahí me detuve. No supe qué pensar. Igualmente, me detuve, y detuve el video de YouTube. Algo hacía conexión con mis sentimientos y con mis sentidos. Parecía haber un corte, por una parte, y una conexión, por otra parte. Capítulo 21. Minuto 33 y 50 segundos de El Requiem, de Mozart. En ese momento irrumpe el coro. Santo, santo, santo. Dios es santo. Ya, mis sentidos estaban absolutamente atentos a lo que estaba sucediendo. Los cielos, la tierra, gloria. Cantaban todos, alternando en voces, unas veces y otras, todos juntos, con los impresionantes retumbidos de las percusiones, que hacían de ese momento una cosa espeluznante. Fueron 10 segundos, y, justo, a los 35 minutos, un silencio. Todos callaron y enmudecieron, tanto los instrumentos de la orquesta como las voces de los cantantes. Me quedé en silencio. Solo miraba la pantalla del celular, que era donde se iba reproduciendo aquel video de YouTube, esperando lo que estaba sucediendo, que, ahora, era silencio. Impresionante, más bien. Capítulo 22. Minuto 35 y 43 segundos. Bendito el que viene en nombre de Señor. Cantan en una manera suave. Suena la orquesta, en una manera suave. Se repite en forma incisiva la misma idea. Bendito el que viene en nombre de Señor. La música va subiendo en intensidad. Suenan las cuerdas de manera progresiva. Se van añadiendo los vientos, las flautas, los oboes, todo en su conjunción en un sonido profundo. Minuto 37 y 20 segundos. Ahora, los violines parecen conducir a un momento reflexivo. Minuto 40. Se levantan todos los del coro. Absolutamente, todos. Y hay un cambio en la música, y vuelve. Entonces, Hosana en las alturas. Y se repite esa aclamación. El momento es exquisito, excepcional, maravilloso, exultante, fenomenal. Se conjugan música y cantantes. Y vuelve a aparecer. Debe aparecer un silencio. Minuto 40 y 45 segundos. Silencio. Capítulo 23. Minuto 41. Agnus Dei. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Las percusiones suenan abrumadoramente. Es escalofriante el momento, que ya es una parusía, una manifestación, una teofanía, una revelación, un descubrimiento, un no sé qué de arrebatador. Se humedecen los ojos, la respiración se agita, la garganta enronquece. Y se vuelve al comienzo, a como se comenzó el Requiem. Dales el descanso eterno. En plural, dales a todos. Cordero de Dios, dales el descanso eterno. Christy Eleison. Minuto 44 y 4 segundos. La luz eterna. Piadoso, Señor, porque eres misericordioso. Junto a todos los santos, porque eres rico en misericordia. Capítulo 23. En ese momento yo estaba garabateando mis notas en mi cuaderno, y ya llevaba varios recuadros al resaltar las ideas. Minuto 49. Momento solemne, majestuoso, más bien. El coro canta unánime. Mujeres, hombres, todos, absolutamente, todos. La orquesta suena exuberante. El director de la orquesta parece fuera de sí, moviendo los brazos y la cabeza en su dirección, casi esquizofrénicamente. Tal vez estaban en re mayor. Ahí, en ese momento de la interpretación y ejecución, no había señal de muerte ni de re menor. Todo estaba siendo exuberantemente bello. «Por tu misericordia», cantaron todos. Y terminó todo. No había más que decir. Ya todo estaba dicho. «Por tu misericordia». Y aquello sonaba más bien a festivo, a esperanza, a dulzura. ¡Uf! Impresionante. Capítulo 24.
La gente de entre el público en aquel teatro aplaudía, aplaudía, aplaudía. Los cantores se levantaron. La gente aplaudía, aplaudía. Los músicos se levantaron. La gente aplaudía. El director de la orquesta inclinaba la cabeza, agradecido. La gente aplaudía, aplaudía.